Hola. Bueno, vuelvo a la parte práctica. Por ejemplo, algo que queremos poder detectar es si si hay no repetirlas. Entonces acá armé, por ejemplo, un diccionario que tiene repetido el nombre JSON, ¿no? Está 2 veces. Con este diccionario genero un data frame. Entonces acá muestro el data frame original. Tiene 2 veces JSON con 20 años manager. Está repetido en todas las columnas. Tiene exactamente los mismos valores. Entonces después si llamo a este método que es duplicated, lo que me dice es para cada elemento si está o no duplicado, ¿no? Entonces el primero no está duplicado, el segundo tampoco, este sí. Justamente JSON aparecía acá. Entonces, acá tengo una manera de después agarrar y quedarme de mi data frame solamente con los que no están duplicados. Queda true. Entonces me muestra, uno los elimina, ¿no? Entonces cuando muestro lo que sale de llamar a este método que me saca los duplicados, justamente me borró a JSON, que estaba repetido. Entonces esa es una manera de deshacerse de entradas repetidas. Algo muy útil es este método describe, que básicamente lo que te hace es como una especie de resumen estadístico del data frame, ¿no? Te dice, por ejemplo, cuántos hay, ¿no? Tenemos 8000 filas, digamos. ¿Cuál es la media del peso, la media de la altura, desvío estándar, mínimo, cuartiles, mediana, max? Los índices pueden ser usando letras, solamente Con números. esa Y para función, acceder, sí, con esa función index le cambiás los índices por lo que quieras. sí, es una manera. Y no solamente le cambiás, sino que también podés ver cuál es el índice, ¿no? Entonces ahí me va a decir, no sé si corrí todas estas celdas, me parece que no, así que me va a decir que no existe. Tendría que empezar acá. Voy a sacar esto. Bueno, cosas que ocurren. A ver si ahora puedo ejecutar esta. Ahí va, ahí se ejecutó. Entonces ahora ya tengo el data frame este guardado en esa variable de f. Entonces ahora puedo ver, por ejemplo, el índice original. Me dice, bueno, es como un range que arranca de 0 a 4, que es justamente lo que vemos acá arriba, ¿no? De 0 a, bueno, 0, 1, 2, 3, 4 no lo incluye. Y después si yo lo seteo así, ¿no? Le digo que estos sean los nuevos índices, ahora lo vuelvo a ver y me va a devolver que sí, justamente son estos índices. O sea que no solamente puedo cambiarlos, sino que también puedo ver cuáles son. Después quisiera quizás acceder al B, al índice B. Entonces la forma de hacerlo es usando este método que se llama log, que no es un método porque uno usa corchetes acá en los paréntesis. Y me devuelve justamente lo que está en la posición B, que es JSON 20 manager, ¿no? Y quizás en vez de decirle, entonces lo puedo usar como con índice, según. Para eso se usa en vez de log y log, que es para acceder como por índice. Después, bueno, uno tiene un data frame, ¿no? Que tiene varias columnas, y para seleccionar una columna, ¿no? Y ver una sola, usa corchetes y el nombre de la columna. O también puede usar punto y el nombre de la columna. O sea, son dos maneras distintas de hacer lo mismo. Entonces lo que te devuelve es solamente esa columna, los valores que tiene y los índices. Y si vemos con esta función que es type, qué clase de objeto es lo que me devuelve, vamos a ver que es un series. Que es, o sea, un data frame sería como un montón de series pegados, y series podría considerarse como una sola columna. Son pares de valores índice y valores. Medio como un diccionario, ¿no? La cuestión es que con estos series uno puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, uno puede calcular la media,
calcular la suma de todos los valores, ¿no? Después uno también puede, por ejemplo, la columna género, tiene un montón de veces hombre, hombre, mujer, 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 hombre, así. Entonces uno quisiera quizás saber cuáles son los valores únicos de esa columna. Y acá me devuelve que solamente hay hombres, mujeres en esa columna. También uno puede contar cuántas veces aparece cada uno de estos valores únicos con este método value counts. Y ahí me dice cuánto aparece. Otra cosa que podemos hacer con las sort values. Entonces tienen más peso últimos, están ordenados. Otra cosa que podemos hacer, por ahora entienden todo, ¿se va entendiendo? Sí. Genial. Algo que podemos hacer es aplicar una función a cada elemento, ¿no? En este caso, por ejemplo, a cada elemento de la columna peso, le quiero aplicar esta función de NumPy, que es la raíz cuadrada. Entonces cuando corro el comando apply, a cada uno de estos le aplicó la raíz cuadrada, ¿no? Esto no es la raíz cuadrada de esto, ¿no? Acá es porque lo estoy viendo ordenado. Si lo viéramos sin ordenar, tendría más sentido. Ahí sí, 61, la raíz cuadrada de 61 es 7,82. Después, por default, esto tiene un argumento que es axis, que lo que dice es en qué sentido aplica la función. Si lo aplica para todas las filas o para las columnas. Entonces, acá, por ejemplo, yo quisiera agarrar a mi data frame que tiene todas las columnas y combinar cosas de varias columnas, ¿no? Dividiendo peso por dos columnas distintas, la columna de pesos y la columna. Lo que va a hacer es, para cada valor que llegue, ¿no? Cuando va iterando por filas, cada valor que llegue, o cada fila que llega, digamos, va a ver su peso y lo va a dividir por su altura. Y va a devolver eso. Entonces va a aplicar esta función que está como... lambda es una manera de definir funciones como en una sola línea, bastante cómoda. Pero otra manera de hacer esto sería, vamos a ver que esto funciona. Entonces acá me da el índice de masa corporal de todos. Otra manera de hacerlo es def, ¿no? Armo una función, ¿no? Que agarra una fila X y te devuelve esto. Y ahora en vez de pasarle esto a apply, en lambda le puedo pasar directamente la función esta que armé. Entonces va a aplicar esa función a todas las filas del data frame alturas. Y obtengo el mismo resultado. O sea, con lambda lo que hice fue escribir esto de una manera más compacta. Lo que te devolvió ahí es otro data frame, lo que te Me devolvió la devolvió función, el upgrade. Type no tiene muchas columnas, sino que es como una sola. Se le dice en series. Ah, ok, ok. Acá está. Series. Es una colección de esas librerías. Sí, es un objeto específico. Los data frames serían como muchos series juntos. Ok. Entonces, Otra Y cosa ahí que el quizás axis, sí, ahí el axis 1, entonces, ¿para qué servía? en este caso eso hace que la función, ¿no?, que yo aplico, esta, lo que recibe son filas, en este caso. Si pusiera axis 0, lo que recibiría son columnas. ¿En el drop era al revés o...? Sí, No, yo está bien, también la es entendí. axis 1, columnas, axis 0. Por Por default, default es 0. por default Sí, es 0. por default es 0. Entonces ahí lo aplica como a cada elemento sobre cada columna. Pasa que en este caso era una sola columna, ¿no?, en el que lo hicimos. Después, otra función que es interesante es group by. Por ejemplo, quizás no queremos calcular la media sobre el total de los datos, sino que queremos agrupar los datos
en este caso, por ejemplo, por género. Entonces llamamos group by, le decimos la columna con la que queremos agrupar, y después a eso que agrupamos le llamamos, por ejemplo, min, que me va a calcular la media. Entonces me va a dar esto así bonito, que me dice para los dos géneros cuál es el peso y la altura promedio. Podría usar en vez de la media, no sé, la suma. Entonces ahí me da la sumatoria de todo, la mediana. O sea, hay un montón de distintos métodos que uno puede aplicar sobre grupos de datos. Bueno, después queremos juntarlos. Acá lo voy a hacer artificialmente, los varios data frames. Voy a hacer uno que solamente tenga las mujeres y otro que solamente tenga los hombres. Entonces así me genero dos data frames a partir de este, ¿no? Con esta forma de filtrar que habíamos visto. Entonces acá tengo los dos. Y ahora quiero volver a juntarlos, ¿no? Para tener de nuevo uno con todos. Para eso puedo usar esta de data frames y te devuelve otro data. Entonces en este caso, ¿no? Por el otro lado uno con solo hombres, y lo concatené y me generó este nuevo data frame que tiene todo. También, bueno, si uno tiene data frames con el mismo tamaño, digamos, uno puede sumarlos, ¿no? Y se suman elemento a elemento, puede restarlos, hacer operaciones, ¿no? Entre data frames, lo cual a veces puede ser útil. O sea que las series se tratan como más como un vector que como lista, ¿no? No, cadenas también. Yo decía por Es lo de más la suma como en lugar a la... data frames enteros. También con series se puede, ¿no? O sea, siempre y cuando la suma sea posible, porque sus elementos son sumables, digamos, y las dimensiones son las mismas, se puede sumar. Claro. En el fondo es como que hace un montón de cosas pandas para poder hacer estas cosas, ¿no? En el fondo está usando NumPy y está fijándose un montón de cosas a ver si puede sumar o no, etc. No sé si pandas tienen ¿Puedo alguna... hacer una Sí. consulta? Sí. Me quedó la misma duda que a los chicos. En general, 0 es para las filas y 1 es para las columnas. Sí. Ok. Gracias. Sí, es siempre así. Creo que es la misma anotación, ¿no? Que en matrices, ¿no? El primer índice son filas y el segundo columna. Y ahí, entonces, justo en ese ejemplo que le estás aplicando a las columnas la función. Sí, pasa que apply lo que tiene es que aplica elemento a elemento, ¿no? Entonces en este caso aplica a elemento sobre... Si yo un poco el cerebro. Sí, lo que me... O sea, es verdad, sí, y a mí también cuando lo hago. Es cuestión de ir justamente a Pandas, apply, la documentación. Vamos a verificar justamente que es así. justo ahí yo No sé si chequeé, ¿no? chequeé el help y decía eso, ¿no? 0 Sí, para índice 0 índice y una columna. y 1 Entonces, columna. Pero ahí en el ejemplo es como que le estás diciendo a X en peso y a X en... No me acuerdo cuál era la otra variable. Como que parece claro, que el código lo estás aplicando a la fila, pero le decís que se lo aplica a las columnas. No entendía cómo termina funcionando la función. creo que esta primera frase de acá es un poco más aclaratoria. Cuando axis es 0, ¿no? O sea que opera sobre filas, lo que hace es pasarla a la función series, cuyo índice son los mismos índices del series, ¿no? Y es como que Como que peso y altura lo interpretó como confundido. No sé, quizás es un bug de la librería, pero es algo que seguramente que no estamos interpretando del todo bien. Pero la cuestión es que cuando queramos hacer operaciones entre columnas, hay que usar el axis 1 en vez del 0. Perfecto, gracias. Pero bueno, quedó esa duda de media confusa sobre columnas. No responde esto.
murió. ¿Qué onda? Ahí está. ¿Podrías Entonces, dar un ejemplo cuando pondrías axis 0? ¿Cuándo operaría 1 a 1, digamos? claro, si yo por ejemplo tenía mi df alturas, ¿no? Originalmente, y esto lo que tiene son 3 columnas. Entonces, por ejemplo, si pongo apply, pasa que cuando le paso una suma, justo tengo esta cuestión de que género no lo puedo sumar, pero podría ser quedarme solamente con peso y altura. Pasa si haces un slice, bueno, estás haciendo un slice. Claro, eso así. Ahora entonces puedo hacer operaciones matemáticas, pues ya no tengo género que molestaba ahí. Entonces si yo hago apply, vamos a verificarlo ahora bien sencillo, ¿no? NumPy.zoom, axis 0, ¿no? Entonces ahí lo que me debería devolver es, agarró y sumó en la columna todos los elementos, elemento a elemento. Como le digo, axis 1, sumó en el otro sentido, ¿no? Sumó el peso con la altura, o sea, combinó las dos columnas. En el axis 1 combinó, es para un solo, justamente función, suma, la sumó, y axis 0 recibió todas las filas para cada columna y la sumó. ¿Se entiende un poco más ahí? Sí, perfecto. Ahí terminó de cerrar. Justo el ejemplo que había dado era medio confuso para entender ese detalle, pero creo que con este se entiende un poco más. Entonces, ¿y de pandas alguna duda más allá de eso? Bueno, voy a explicar un poco cómo hacer gráficos. Para eso vamos a usar una librería que seguramente muchos conocen, que es Matplotlib, que es como la más popular dentro de Python para hacer gráficos. Y después vamos a usar otra llamada Seaborn, que en el fondo es lo mismo que Matplotlib, solo que es como que te da cosas más bonitas, pero en el fondo lo que hace es llamar a Matplotlib. Entonces te permite con menos código, o sea, más pythónicamente hacer gráficos más lindos. Tiene como funciones que te ayudan un poco a manejar Matplotlib. Entonces los importamos los dos. Y pregunta, para usar Seaborn tenés... No necesariamente, de hecho, si no me equivoco, uno puede importar esto, solo esto, y anda, pero hay que chequearlo. Matplotlib seguro que lo importa. No estoy seguro si lo importa así, pero casi seguro que sí. Entonces ahora leo este tentáculo y que no sobrevivió, ¿no? Sería para mostrar un poco cómo hacer gráficos de barras. O sea, acá tenemos el 60%, un poquito más, no sobrevivió y el 40% sí. Entonces, ¿cómo generamos eso? Bueno, lo primero lindo, voy a primero comentar esta línea. La primera y vamos a ver lo que pasa. Ven que la fuente es chiquitita, es poco legible y imagínense que ustedes quieren hacer una presentación, ¿no? Y usar esta figura y probablemente la gente que esté mirando no llegue a leer. Entonces Seaborn tiene algo muy, muy canchero, muy copado, que es esta función setContext, que te permite decir, che, lo voy a usar para dar una charla. Ok, lo voy a usar para una charla, listo. Está agarrando la fuente y te lo hago todo un poco más bonito. Lo voy a usar para un paper, ¿no? Entonces te acomoda los tamaños, las cosas como en formato paper. En vez de tener que uno setearlo a mano, puede setearlo con Seaborn directamente. Lo uso bastante para no tener que usar los comandos de Matplotlib que son un poco engorrosos o te hacen escribir bastante. O sea, pones esta línea y ya queda el bonito. Después, bueno, quizás este no es el ejemplo más fácil para arrancar. A ver si
Pero bueno, vamos a hacer este. PLT era matplotlib.pyplot, que habíamos importado. Y muchas veces uno quiere poner varios plots juntos, como en una grilla. Entonces con subplots, con esta función uno puede generar esa grilla, le dice cuántas filas, cuántas columnas quiere, puede ponerle un tamaño, y lo que te devuelve es como una figura y ejes. Y después, ¿no? Vamos a ir digiriendo un poco esto. Esta línea de acá, que le llamo cantidad de sobrevivientes, lo que me dice es con value count, no sé si se acuerdan, te decía para esta columna de sobrevivieron, cuántos tienen un valor, cuántos tienen otro, ¿no? Entonces en este caso tenemos 545 que no sobrevivieron, 342 que sí, ¿no? Entonces con esto obtengo los datos para mi gráfico, digamos. Y después a barplot le tengo que decir cuál es el eje X, ¿no? Esta es la función que me hace el gráfico de barra, cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Y en cuál de estos dos lo quiero poner. Acá elijo que lo quiero poner en el primero, en el ax 0. Entonces, usé .index y .values por lo siguiente. El eje X era .index, ¿no? Entonces, si obtenemos el index de esto, lo que tenemos son estos dos valores, 0 y 1. Ahí vamos a verlo. 0 y 1. Y como ponemos values, ¿no? El método values en un series, lo que me devuelve son los valores, 545 o 342. Entonces ahí tengo lo que quiero en el eje X y lo que quiero en el eje Y. En el eje X quiero 0, 1, y en el eje Y quiero la cantidad de sobrevivientes. Bien. Y después a esta figura, ¿no? Cuando me refiero al 0 me refiero a la que aparece primero, la de arriba. Le puedo poner un título. Y después puedo hacer lo mismo, pero diciéndole a esta función que me lo normalice, así me queda como un porcentaje. Y lo mismo, gráfico, pero ahora en el otro, en el 1, que es este de acá abajo. Y a ese de ahí abajo le pongo el título. Entonces, bueno, ejecuto esto y tengo este plot. ¿Qué otras cosas podemos, o de qué otras maneras podemos graficar? ¿Se entendió más o menos el ejemplo ese? Que era cada línea y más o menos cómo hay que armarlo. Una pregunta, yo quería poner, por ejemplo, en vez de 0 y 1, quiero poner en el gráfico que aparezca sobrevivió, no sobrevivió. O al revés, no Sí. sobrevivió, sobrevivió. Bien. Mira aquí donde dice... Lo voy a hacer para uno de los dos. Sí. Si no me equivoco, puede fallar, dijo Tusam. Uno pone como en las ubicaciones del eje, pues le dice labels, y acá le dice, entonces, bueno, puedo aprovechar y ver si existe setPigsticks. Estoy seguro si esto va a andar. No, no existe. Ah, pero la función sí existe, así que es cuestión de buscar que recibe, ¿no? Entonces podemos ir. O sea, esto es como lo que deberían hacer ustedes cada vez que se encuentran con una duda, ¿no? Entonces pueden ir acá, ¿no? Justamente access tiene este método, se llama así. Acá te dice, ok, pongo este argumento labels y le doy una lista de strings. Perfecto. No estaba tan mal lo que había hecho. Entonces, vamos a volver acá y poner solamente esto sin el numerito ese. Y en teoría, ticks, ok. Me faltó algo que como cerré la pestaña no llegué a leerlo, pero intuyo que es esto. Lo que había puesto antes. ¿Qué cosa? ¿No? A ver, vamos a ir de nuevo. setXticks labels.
Ah, era Tix Layers. Era mucho más fácil. Así. Y ahí estamos. ¿Sobrevivió? No sobrevivió. Entonces le pones ahí con esa función los layers. Set xtix layers. Si no, la otra es a los índices, ¿no? Cuando uno tiene el data frame, en vez de ponerle 0, 1, le pone sobrevivió o no sobrevivió, y ya directamente, automáticamente te va a aparecer ahí. De esa manera. ¿De qué otra manera podemos hacer gráficos? Bueno, con esta línea, ¿no? En vez de usar subplots como usamos antes, si queremos hacer una figura común, ¿no? Que no tenga grillas, usamos plt.figure, le podemos poner el tamaño que queremos. Acá, bueno, nuevamente filtramos los datos como antes. Y acá directamente usamos este método que te trae pandas, .plot, y le decimos, ok, ¿qué tipo de gráfico querés hacer? Okay. Barras horizontales, esta transparencia, este color, listo. ¿Qué título querés? Este. Lo mostramos. Mucho más sencillo que lo anterior, quizás. Pero bueno, Pandas no nos da todas las opciones de graficar que nos da usar Matplotlib o Seaborn, ¿no? Y acá es, por ejemplo, donde vemos qué cosas nos deja hacer Seaborn, que quizás Pandas no. Nuevamente, subplots, ponemos 3 columnas, una sola fila, un tamaño definimos, en este caso más horizontal que vertical para que puedan entrar los 3. Y bueno, voy referenciando, el 0 es este, el 1 es este, y el 2 es este. El primero, le digo, hacemos un scatter plot, y uso esta columna de sobrevivió como eje X. O sea, sobrevivió 0, está acá en eje X, sobrevivió 1, está acá, y el eje Y es la edad, ¿no? Entonces podemos ver que la mayor concentración quizás de los que no sobrevivieron está en este rango de edad, y en este otro, la otra. O sea, eso es lo que se ve medio como a simple vista en el scatter plot. En realidad no se ve nada, pero bueno. Eso es lo que significa el scatter plot. Con alfa, bueno, ponemos la transparencia, podemos poner el color con hexadecimales. Pero bueno, esto como que se queda todo tapado, no es una linda forma de visualizar la distribución, ¿no? Es otra manera es usar boxplots, ¿no? No sé si conocen gráficos de caja y bigotes, pueden decir, ¿no? Una herramienta de estadística descriptiva. Básicamente esto, la línea esta de acá es la mediana, ¿no? O sea, el valor que queda en el medio de todos. Y estos límites son los cuartiles 75 y 25, ¿no? O sea, acá está todo lo que está como en el 75% más alto de valores para arriba, y acá el 25% para abajo, más bajo de por ciento, y 75% de. Pues acá están los outliers, que son como cosas que son muy probables, muy poco probables que ocurran, ¿no? Son como datos raros que ocurren pocas veces, que están como medio fuera del rango de lo que ocurre normalmente. Entonces con esta. Sí, ¿Ahí los que sobrevivieron eran los ceros o los unos? los 1. Claro, porque después en el de la derecha me pone como que murieron los que están en naranja, como que te invierte. Como ahí como me confundió. No, bueno, en la derecha también están. Ah, sí, los colores no los respeté, es verdad. Sí. Tenés razón. Bueno, ahí podría cambiar el color justamente y ponerlo el que corresponde. Pero sí, el naranja sería sobrevivientes. Acá, ¿no? Acá es al revés. Entonces, bueno, para hacer boxplots con esta función, eje X, ¿no? Son estos dos, que si sobrevivió o no. Y lo que quiero ver es la edad. Solito te calcula todos estos
parámetros estadísticos y te hace el gráfico. Y si querés guardártelo, Bueno, plt.savefig, creo que era. Sí, ahí está, savefig. Y simplemente le hice el nombre del archivo, .png, y te lo guardo. Lo podría poner, no sé, plots1.png. En teoría esto va a hacerme primero el gráfico, y ahora si acá actualizo, me va a aparecer, acá está, plot1.png. Después puedo descargármelo, o puedo directamente borrarlo en mi drive y puedo acceder a esa imagen. perfecto. Y otra cosa que quería preguntar, Sí, esto que estamos haciendo ahora con Pandas y los gráficos, lo haces desde el notebook, digamos. Pero sí. si usas otro entorno para escribir en Python, como un editor de texto, y después lo corres el código, no vas a tener los gráficos. Si haces eso, tenés que, después de hacer el gráfico, poner esta línea que es plt show, y lo que va a hacer es mostrarte una ventana, se te va a abrir una ventana en la que se te muestra este mismo gráfico. Perfecto. Acá en la notebook ya automáticamente te muestra la salida acá adentro. Nada, después se pueden seguir haciendo, es más de lo mismo, pero filtrando por la clase del pasaje, ¿no? Sí, clase alta, turista. Y hasta la hoja de plots. Y después, por último, quizás una forma de visualizar datos interesante es esta, se llama violin plots. Quedan como estas especies de violines, ¿no? Es una mezcla del boxplot, ¿no? O sea, es muy parecido a este, pero en vez de ser cuadrado, esto está moldeado con la forma de esto, ¿no? Entonces, como que combinas un poco las dos cosas. Esto quizás no te da tanta idea de qué forma tiene tu distribución, quizás, no sé, es multimodal, o sea que tiene dos picos, ¿no? Y con esto no lo ves, pero después cuando haces acá este plot, puedes ver que sí, acá hay un pico, ¿no? Y acá hay otro. Cuidado, porque en el fondo estamos viendo un algoritmo que está corriendo y está estimando esta distribución a partir de los datos, fiteando mezclas de gaussianas, cosas así. Y nada, si tenés pocos datos, por ejemplo, esto puede ser cualquier cosa y no reflejar en nada lo que realmente tenés en tus datos. O sea, con cuidado hay que usarlo. Y no hay mucho más tiempo, pero quería mostrar algo, como una cosa que tiene Colab, que creo que las notebooks comunes no lo tienen, que es que lo que te permiten es hacer como código interactivo. Entonces vamos acá a insertar, no, acá no, hacemos clic derecho acá, dice agregar un formulario. Si vamos ahí, me agregó esto de acá. Hay una forma más fácil de hacerlo. A ver, si me sale. Si van ahí a insertar, se paran sobre estas. Le sale esta ventana, poner como un campo en el que puedo llenar con texto, con números, o quiero un dropdown, ¿no? O quiero un slider, ¿no? Tipo GeoGebra, Wolfram Matemática, para ir variando mis valores. Entonces, por ejemplo, acá quizás quiero usar un slider, me va a preguntar qué valor mínimo quiero que tenga, qué valor máximo, y de a cuánto quiero que vaya moviéndose, y le pongo un nombre a la variable. Le voy a poner nombre de edad, por ejemplo. Le voy a guardar, y ahora le digo, acá tiene una opción que es formulario, me aparece esto, y le digo mostrar formulario. Entonces acá al costadito me mostró este slider, y miren qué lindo que yo muevo acá, y acá se está reemplazando el código automáticamente por el valor que tiene, lo cual es bastante lindo para hacer cosas interactivas. Entonces ahora puedo
menos de un año. Entonces quizás ahora pongo esta variable que está conectada a este Slayer. Entonces cuando ejecute esto, voy a poder ir cambiando esto, ¿no? Y ejecutando, y ir filtrando por distintas edades, ¿no? Lo cual está bastante bueno. Entonces acá filtro, creo que es un año. Está. Creo que eso es todo de la parte práctica. Lo que puedo hacer ahora, si quieren, antes de terminar, es armar grupos. Y ahí habían unos CSVs más en la carpeta. La idea sería un poco que jueguen con alguno de estos CSVs, que los exploren, que los vean, qué columnas tienen, que los filtren por, no sé, probar un poco el tema de la dinámica de grupos en estas clases virtuales, que es algo completamente nuevo. Así que voy a dejar de compartir pantalla. ¿Se entendió todo más o menos? Sí, sí. Genial. Entonces ahora a ver si me sale hacer esto, porque es la primera vez que lo hice, como el primer consigna. Una vez que está cargado la tienen que poder leer con pandas, ¿no? Y generar un data frame. Y después, bueno, ahí pueden ir jugando con todas las herramientas que expliqué, de, no sé, hacer describe y ver la media de cada columna, esas cosas, o poder hacer plots, filtrar, Fantástico. etc. O sea, es un ejercicio libre. Cada uno, bueno, elegirá un CSV distinto. Una Tengan en pregunta, cuenta también que, sí, perdón. Para hacerlo nos conviene abrir como una notebook nueva, ¿no? Un bloc de notas nuevas, creo que se llama acá. sí, si Ok. quieren, sí, mejor, sí, más Porque si fácil lo quizás. cargamos en el mismo... Pueden hacer una copia del mismo, así ya les queda todo, todos los pedazos de código que fui armando a mano. Ok. Hacen una copia y ahí pueden ir editando y corriendo. Ok, y que la idea es que lo hagamos dentro del grupo que armás, que lo hagamos todos en un mismo collab compartido, o cada uno lo hace en su computadora y lo podemos ir discutiendo en el grupo. Un poco lo que habíamos llegado como al acuerdo en la clase del lunes es que cuando armemos grupos, bueno, estos trabajos no son para entregar, así que cada uno puede tenerlo por separado y está todo bien, porque de hecho Colab no te permite que varios estén editando al mismo tiempo lo mismo, no es como un Google Ok. Docs, así que no van a poder hacerlo tan interactivo, cada uno va a Mm. tener que tener su notebook, lo que sí van a poder hacer es discutir entre ustedes o preguntarse dudas, Claro. contestarse, que eso es un poco la idea de armar los grupos. Pero después si hubiera que en algún caso entregar esto, la idea sería que si son 4 en el Claro, sí, grupo, sí. decidan uno de los 4 notebooks, le ponen el nombre de todos y lo entregan. Claro, sí. Entregan solo ese que representa a todo el grupo. Ok, gracias. Entonces, bueno, voy a armar los grupos. Somos 35 menos 3, 32, así que puedo hacer 8 grupos de 4, ¿no?